esa identidad en línea? El día de hoy lo que quisimos hacer es una sesión de preguntas y respuestas con ustedes. Lo que hicimos fue que a través de Instagram subimos una historia donde ustedes podían preguntar lo que sea. De hecho, les pusimos preguntar lo que sea, lo que quieras. Pusimos, pueden ser dudas que tengas a lo mejor acerca de tu relación con Dios, errores, temores de tu pasado, de tu presente. No sé, quisimos que fuera algo como lo más abierto que se pudiera. Y pues bueno, seleccionamos, la verdad que algunas se repetían mucho. Y seleccionamos ahora sí que las top, ¿cuáles fueron? 6, creo, 7. Y queremos contestarlas el día de hoy para ustedes. Esperemos que realmente encuentren la respuesta que estaban buscando y que Dios les hable a través de esto. Sí, la verdad es que tuvimos muy buena respuesta y lo que quisimos hacer, o a lo mejor algunas de las preguntas de estas top 6 van a como a juntar algunas, porque queríamos tratar de responderlas todas. Posiblemente vamos a tener que tener a lo mejor otro video igual para tratar de abarcar un poquito más. Sin embargo, vamos a responder estas y algunas, bueno, a lo mejor varias preguntas iban más o menos como por el mismo rumbo y queremos pues ahora sí que darte información, versículos que pudieran servirte y con toda confianza tú sabes que puedes escribir a través de nuestras redes sociales si todavía hay alguna duda. Y tenemos aquí la primera pregunta. Dice, ¿cómo sé cuál es el propósito de Dios para mi vida? Lo primero que quiero contestar es que definitivamente Dios tiene un propósito para tu vida. Muchas veces puedes llegar a dudar que pues para qué estoy aquí en este mundo, y yo no sé en qué etapa de tu vida te encuentres ahorita, si estás en prepa, estudiando, a lo mejor recién graduado, pero yo creo que siempre hay ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y definitivamente te quiero decir que Dios tiene un propósito para tu vida. Yo sé que a lo mejor lo has escuchado muchas veces en la iglesia, en estudios de identidad en casa, o gente que te lo ha dicho. Dios tiene un propósito muy grande para tu vida, te lo dicen y tú sí, pero ¿cuál es? O sea, ¿cómo sé qué es? ¿O cómo sé si lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere que haga? Estoy dentro del propósito de Dios para mi vida. Y pues bueno, en cuanto a eso, la pregunta era, ¿cómo puedo saber cuál es? Pues la verdad, no te puedo decir hoy, tu propósito es predicar. O sea, la verdad es que no sé, a lo mejor te conozco, a lo mejor no. Pero una cosa que te puedo decir es que eso la vas a descubrir únicamente dentro de tu relación con Dios. O sea, conforme vas buscando a Dios, vas descubriendo cuál es tu propósito. Y la verdad es que todos tenemos un propósito dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Dios. Dios nos quiere usar los unos a los otros para bendecir a su iglesia y para bendecir también a la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, si tu pregunta es ¿cómo lo puedo encontrar? ¿Cómo puedo saber cuál es? Eso se encuentra únicamente dentro de tu relación con Dios. O sea, no vas a despertarte un día nada más y de repente te llegó una revelación, este es mi propósito. Lo vas a ir descubriendo día a día. Dios te va a ir hablando conforme crezcas en tu relación con Dios, y la verdad es que Dios nos habla de maneras súper impresionantes. De repente abres la Biblia y era exactamente, a mí me ha pasado lo que tenías que leer y lo vas apuntando y Dios te va hablando. A lo mejor tienes una duda de que Señor, va por este lado mi propósito, siento que me estás llamando a esto, pero no, de repente no vas a tener la respuesta nada más, porque sí, abres la Biblia y Dios te va hablando a través de diferentes palabras que va poniendo. Pero también una cosa que te quiero decir es que el propósito de Dios casi siempre, cuando Dios te la revela, va a ser algo para lo cual tú crees que no estás listo. Casi siempre es como que más grande de lo que tú crees que puedes lograr. Un reto. Va a ser un reto, pero si Dios está revelando que eso es lo que tú quieres que haga, no dudes que Él te va a dar las armas, las herramientas, te va a preparar para que lo puedas lograr. Y el propósito de Dios, como te digo, muchas veces va a terminar siendo algo que no te imaginabas, porque tú decías, pues este no es el propósito de Dios porque yo no sé hacer esto. Y muchas veces, no puedo generalizar, pero muchas veces pasa eso. O sea, que a lo mejor de que no sé, es que yo siempre escribía muy padre en la prepa, mi maestro me felicitaba porque escribía, y a lo mejor mi propósito es ser escritora y escribir, y a lo mejor de repente vas creciendo y Dios te va llamando, no, tu propósito era otro, ¿no? Entonces, no, a temprana edad no decidas, ok, eso es lo que Dios quiere que haga para mi vida. Tú deja que Dios te hable, que Dios te llene con su palabra y Él te va a ir llevando hacia ese propósito. Lo que yo te quiero decir es que en Jeremías 1:12 dice, ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Entonces, tú puedes estar seguro o segura que Dios va a cumplir sus planes para tu vida. No dudes, si a lo mejor ahorita no tienes una respuesta, a ver, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Si tú lo buscas, conforme lo vayas buscando, Él va a ir revelando su propósito para tu vida. Sí, algo que tienes que tener siempre en mente, es como decía Mariela hace un momento, nadie está aquí por accidente. No importa cuál haya sido la historia detrás de tu nacimiento, si fue la mejor historia de amor, si fue lo que llaman por accidente. Aquí no hay accidente, ¿no? Digo, la verdad es que la historia no importa, lo importante es que sin el soplo de vida de Dios tú no hubieses existido, y si Dios decidió soplar vida para que tú estuvieras aquí,
para que tú estuvieras en esta tierra, es que hay un propósito y descubrirlo en su corazón, en el corazón de Dios, siempre va a ser toda una aventura y es un camino que vamos a recorrer. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahorita tú estás en secundaria o a lo mejor estás en prepa o a lo mejor ya estás trabajando y en cada de esos lugares Dios te ha puesto ahí con un propósito que puedes desarrollar y a lo mejor después como papá o después, o sea, es como un camino, una temporada, va cambiando y siempre tomados de la mano de Dios. Como decía ahorita Mariel, nunca estás solo. Entonces es muy importante que nuestra relación con Él sea estrecha para que Él nos vaya indicando las próximas decisiones a tomar. Pero definitivamente nadie llega aquí por accidente. Dios le plació soplar vida en esas células para que tú pudieras nacer y ahora estás aquí con nosotros con un propósito que Dios va a ir revelando día tras día y Dios va a ir revelando en tu vida. Intenta las cosas. También, por ejemplo, ¿cómo puedo saber si a lo mejor puedo servir en la iglesia, en el departamento de niños? Pruébalo, inténtalo y a lo mejor ahí vas a encontrar un deseo, una pasión, algo que te gusta y Dios empieza a llevarte a ese propósito. A lo mejor entras ahí y dices tú, no, definitivamente esto no es lo mío, pero tienes que intentarlo. Sirve a Dios en muchas áreas y Dios va confirmando el propósito de Dios, o su propósito más bien dicho, en diferentes áreas, en tu familia, en el trabajo, en la escuela, etcétera, etcétera. Es muy importante tener una relación con Él y saber que Él está con nosotros y el propósito es revelado pues poco a poco, ¿no? Sí, entonces la pregunta era ¿cómo puedo saber cuál es el propósito de Dios para mi vida? Buscando a Dios, Él te lo va a revelar y aunque parezca más grande de lo que tú creías, como les digo, casi siempre tu propósito va a ser algo que tú no crees que estás capacitado para lograr, pero ten fe, ten confianza en Dios, que si Él te llamó, Él también te equipará y te respaldará para cumplir este propósito. Bueno, vamos a contestar otra de las preguntas y la pregunta es ¿qué puedo hacer con la autoculpabilidad? Sí, la autoculpabilidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hago algo me estoy como martirizando, me estoy diciendo es que por qué lo hice o a lo mejor ni siquiera tuviste la culpa. Y sabes que cuando yo leí esta pregunta me puse a pensar mucho en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y me imagino esta escena como si tuvieras a lo mejor una condena para ir a la cárcel y ya eres inocente, ya no tienes que estar en la cárcel, sin embargo tú mismo vas y te metes a la cárcel, cierras la puerta y te pones ahí. ¿Por qué? Porque tú eres libre, dice la palabra de Dios, no hay condenación, o sea, no te condenes a ti mismo o no te estés reprochando algo de lo cual Dios te ha hecho libre. Ahora, cuando hacemos algo de lo cual somos culpables, es correcto el pedir disculpas, el tratar de solucionarlo, el volver a sembrar en recuperar la confianza de alguien. Eso creo que es de humanos y nadie estamos exentos de cometer un error. Sin embargo, el estarnos diciendo o culpándonos una vez más, una y otra vez, es como si no creyéramos que somos libres. Y la verdad es que a lo mejor del pecado no tenemos por qué ser libres únicamente por la sangre de Cristo. O sea, no lo merecíamos, no es como que un premio que nos ganamos. Sin embargo, es muy importante el que tú digas, a través de la sangre de Cristo yo no tengo por qué culparme. Sí tengo que hacer mi parte en un error, pedir disculpas, como te decía ahorita, pero no tengo por qué estarme reprochando. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó por ti. Entonces tenemos que recordarnos o renovar nuestra mente recordándonos que lo que Él ha hecho en la cruz es suficiente y no tienes por qué estarte culpando de algo por lo que a lo mejor tú dices, pues es que yo no soy merecedor del perdón, pero a través de la sangre de Cristo Él te ha perdonado. Algo maravilloso del amor de Dios es que a lo mejor no lo podemos entender porque nosotros no somos así, pero Él, tú pides perdón, te ama y se olvida. Y no es de cierta manera justo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario que tú lo traigas y lo traigas. No es justo para ti porque es como si estuviéramos diciendo que no es suficiente. Sin embargo, tengo que acordarme que lo que Jesucristo hizo en la cruz es suficiente y decir, Señor, yo descanso en eso, yo descanso en la libertad que tú me has dado y vive, pues así que libre. Y se me hace que es algo súper común, o sea, que a veces tú dices que lo que hice, a lo mejor yo sé que Dios me perdonó, porque de hecho la pregunta decía, ¿cómo puedo ser con la autoculpabilidad? Y decía, o sea, un poquito más larga, decía, cuando yo sé que Dios ya me perdonó. Y a veces el enemigo, la Biblia es súper clara y dice que el enemigo viene a acusarnos y viene también a robar, matar y destruir todo lo que Dios tiene para nosotros, incluido el perdón, incluido esa paz de saber que eso ya quedó atrás para Dios, ¿no? Entonces, definitivamente recuerda que aunque el enemigo quiera venir a traer autoculpabilidad,
Navidad, eso no viene de Dios, porque de hecho la Biblia dice que Dios se olvida de tus pecados, de hecho dice que los avienta al fondo del mar. De cuenta, imagínate que una vez que tú le pides perdón a Dios con todo tu corazón, Él lo mete en un cofrecito y le echa al fondo del mar y ya no se acuerda. Para Dios, tú ya no eres esa persona que hizo eso, tienes un nuevo nombre, tienes un nuevo propósito, tienes una nueva vida literal. Entonces, ese pensamiento no viene del enemigo, Dios te hizo libre, entonces disfruta de la libertad, de que ya no tienes que cargar con ese pecado que hiciste antes, ¿no? Sí, si ya lo olvidó, no lo traigas tú una vez más. Si ya lo olvidó Dios, olvídalo tú también. Claro. Y perdónate a ti mismo también, a lo mejor es eso, también decir, bueno, si Dios ya me perdonó, pues tengo que ejercer ese perdón, es decir, de ese perdón que tú me has dado, hay que traerlo a mí una vez más. A ver, la siguiente pregunta dice, a veces me siento triste y no sé por qué. Ese también yo creo que es un clásico. De hecho, he platicado con varias chavas que han llegado a decirme eso, de que Mariel, es que no sé por qué. O sea, todo está bien en mi vida, me está yendo bien en la escuela, todo bien con mis papás, todo bien con mis relaciones, pero hay días en los que simplemente me siento triste y no sé por qué. Y como les digo, yo siento que es algo que todos tenemos días así, ¿no? Pero la clave es qué haces el día en el que te pones triste. Inclusive hay un versículo en la Biblia donde el apóstol Pablo está animando a la iglesia en Corintios porque la iglesia se sentía triste. Y en ese versículo el apóstol Pablo les dice, hay ciertas tristezas que Dios permite que tengamos en nuestras vidas, no que Él las traiga, sino que Él dice, bueno, hay circunstancias que te ponen tristes, ¿verdad? Pero todo depende de cómo reaccionemos a ellas. Dice que la tristeza que Dios permite, por así decirlo, produce un arrepentimiento que conduce a salvación. Con eso yo entiendo que esa tristeza nos ayuda a acercarnos más a Dios. Pero la tristeza que viene del mundo, la tristeza que cuando tú estás triste y no buscas a Dios, esa tristeza puede llegar a producir destrucción, ¿no? Sí, obviamente la tristeza del mundo pues no tiene esperanza, pero cuando hay ciertas situaciones que nos ayudan a reenfocarnos en Dios, reconocemos un poco, vamos de la mano con lo que decía ahorita, reconocemos que Él es suficiente, que lo que ha hecho es suficiente y que Él está con nosotros. Entonces ese periodo de tristeza tenemos que pues meditar un poco en lo que pensamos, meditar en su palabra para darnos cuenta de que Él es fiel, Él está con nosotros y ahora sí que reconectarnos una vez más. Y la verdad es que estaba leyendo y hay razones por las cuales psicológicamente a veces tú te sientes triste y no sabes por qué. La razón número uno es porque no te sientes amado. Y las quiero decir porque quiero decir que cada una de ellas encuentras la esperanza y la salida a esa tristeza en Dios. Porque no te sientes amado. Si buscas a Dios, sabes que en Dios encuentras un amor incondicional. Que a lo mejor la gente te puede fallar, a lo mejor las cosas no van como tú crees, a lo mejor te quieres sentir aceptado, amado por todos, pero definitivamente eso lo encontramos únicamente en Dios y ya tienes la respuesta para ese sentimiento que tienes, ¿no? El segundo es que te sientes rechazado, vas más o menos de la mano. A lo mejor dices, es que a lo mejor siento que no le caigo bien a nadie, siento que a donde voy la gente me rechaza. En Dios encuentras un amor y un amigo incondicional que independientemente de las circunstancias siempre va a estar Dios contigo. La razón número 3, que psicológicamente por la cual la gente se siente así de que me siento triste, no sé por qué, es porque a lo mejor tu pasado te acecha y justo acabamos de contestar eso en la pregunta anterior. Dice que pues Dios literal no le importa tu pasado, en Él, ya te hizo libre de tu pasado. El cuarto es que quieres más de la vida. O sea, hay gente que, me siento triste porque siento que quiero hacer más. Y ahí va ligado también con la primera pregunta que respondimos, tu propósito. Una vez que entiendes cuál es el propósito de Dios para tu vida, tienes una razón. Y número 5, súper sencillo, dice, porque no has dormido bien. Y la verdad es que ahí hay un chorro de cosas que tienen mucho que ver, porque de hecho platicando con chavas, les decimos, pues la verdad, también a veces como mujeres tenemos días en los que nada tiene sentido, en el que todo se te cae y sientes que, pues, hormonalmente hablando, ¿verdad? Todos tenemos días así y a veces son cosas que no nada más son espirituales o que no nada más son de las circunstancias que están a nuestro alrededor, sino porque son cosas de que no has dormido bien, tus hormonas andan locas hoy porque somos mujeres, tenemos este tipo de días. E inclusive, yo soy nutrióloga, entonces yo sé también que el consumir poco magnesio, el no tener magnesio en nuestro organismo, la falta de omega 3, todo eso puede ocasionar también que de repente te sientas así. Inclusive hay estudios que dicen que como el 80% de Estados Unidos tienen una deficiencia de magnesio y que creen que esa es la razón por la cual la ansiedad y la depresión ha aumentado tanto. Entonces, a lo que me refiero con esto es que no siempre tiene que ver con las circunstancias a tu alrededor. A veces son cosas que no has dormido bien, que no has estado tomando magnesio física, pero para contestar tu pregunta,
¿Por qué hay días en los que te sientes así? La verdad no sé. Todos tenemos días en los que, pero en esos días enfócate en Dios y es donde vas a encontrar ese consuelo, donde te va a animar y como dicen en este versículo, la tristeza que a veces Dios permite te debe de acercar a Él y no alejarte de Él. Entonces, ¿qué haces ese día que te sientes triste? Sí, digo, puede haber muchas circunstancias por las cuales podamos sentirnos tristes con razón o sin razón. Puede haber días así. La clave es qué hago en ese día. Porque si voy a mi cuarto, me pongo en posición fetal y estoy dándole vueltas y vueltas y vueltas, Proverbios dice, ¿cuál es el pensamiento del hombre? Así es él. ¿Qué quiere decir? Que si estás piensas de que estoy triste, pues al final del día vas a estar más triste. Entonces no te sientas mal por tener ese tipo de días, aun si eres cristiano. No te sientas mal porque dices, es que como cristiano no debo de tener esos días. Sí los tenemos, todos los tenemos. Aquí la pregunta es, ¿qué hago en ese día? Me acerco a Dios, medito en su palabra, porque también a veces ponemos nuestra esperanza en algún amigo o alguna amiga que me hable, que me diga, que ore por mí. Cuando tenemos ahí a Dios, entonces el día en sí no tiene nada de malo, todos hemos pasado por esos días, es qué hago en ese día, ¿no? O sea, ¿cómo puedo reenfocarme? O sea, ¿por qué no me siento amado? ¿Por qué me siento rechazado? O a lo mejor también, como decía, falta de sueño. Pues duérmete más temprano, come un poquito mejor calidad de alimentos. Y si pasa, se lo hemos platicado así de que tipo yo, ay no, soy súper desvelada de que hoy estoy triste. O sea, y yo sé perfectamente que es porque anoche me dormí a las 2 de la mañana, porque tú, o sea, yo sé que es por eso, o sea, entonces... Sí pasa también, hay que analizar todos los factores y ahora sí que buscarle una solución. Yes. Ok, vamos a otra pregunta. Y es, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Sí, esto yo creo que es así como una pregunta que cliente número uno, sobre todo en los jóvenes. ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Y quiero platicarte al principio un poquito de la diferencia, porque hablamos ahorita del propósito y la voluntad. Y quiero que veas, el propósito es algo que tú haces en algún lugar, el hacer, y la voluntad es lo que Dios quiere para mí. Por eso se llama la voluntad, lo que Él desea para mí. Y lo que Dios quiere para ti es que tú le ames, le obedezcas y le sirvamos. Es muy importante que tú puedas enfocarte en la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es lo que Él desea para nosotros. Mandó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por amor y quiere que podamos reencontrarnos y volver a tener una relación con Él. La palabra de Dios dice que los principales mandamientos son amarle a Él y amar a nuestro prójimo. La voluntad de Dios es que tú le ames a Él y descubras en su corazón, en ese corazón de Padre, todo lo bueno que Él tiene para nosotros. Juan 14:15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. El que no me ama, no guarda mis palabras, dice el versículo 24. Quiero que tú veas, porque decimos a veces, yo quiero orar para que se haga la voluntad de Dios. Y déjame darte aquí nada más un consejo. Dios nunca va a producir algo que Él no es. ¿A qué me refiero? Si Dios es amor, gozo, paz, paciencia, y tú vas a tomar una decisión y te sientes todo angustiado o se genera todo un caos en la casa, ten cuidado, porque cuando la voluntad de Dios se cumple, se rodea de lo que Dios es. Entonces empezamos a ver la paz de Dios, empezamos a ver la gracia, empezamos a ver cómo Él nos acompaña. Entonces la voluntad de Dios es que le amemos y al amarle, obedecer su palabra. Por eso dice ahí, si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas sus mandamientos o lo que Él ha dejado en su palabra es un consejo de un padre que nos ama de una manera impresionante y que quiere lo mejor para ti. Entonces dice, si me amas, obedece lo que yo te estoy diciendo para prevenirte dolor de cabeza, para que puedas tener vida en abundancia, y eso se hace a través de la obediencia. La obediencia es una expresión externa del amor a Dios. En algún otro video lo vas a escuchar. También en Filipenses 2, versículo 5 dice, hay pues en ti este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no se escatimó ser igual a Dios. O sea, no se dijo, ay, pues yo soy Dios y me quedo acá, sino dice, como cosa a qué aferrarse. Digo, Él se despojó de todo esto y se tomó forma de siervo. La voluntad de Dios es que le sirvamos. Por eso dice que es importante amar a nuestro prójimo, que le llevemos a los demás de lo que Dios te ha dado, de la palabra que el Dios te ha dado. Y en muchos versículos vemos cómo Él menciona que es importante el servirle. Parte de la voluntad de Dios, o cómo saber cuál es la voluntad de Dios, es amarle, es obedecerle y es servirle. Y un corazón de siervo siempre es moldeable y siempre está en las manos del alfarero o en las manos del maestro, ¿no? De aquel creador. Entonces, para servirle yo tengo que tener una relación con Él. ¿Para qué? Para poder ser moldeable, no ser orgulloso y decir, no, así se van a hacer las cosas a mi manera. No, Dios te empieza a mostrar el porqué y empieza a moldearnos, y empieza a cambiarnos. Y
Y para eso, como cuando hacen el barro y eso, tiene que estar en manos del alfarero hasta que la obra es terminada. A veces queremos conocer la voluntad de Dios y al último que buscamos es a Dios. O buscamos la voluntad de Dios esperando que se cumpla mi propia voluntad, cuando a veces Dios tiene otra cosa completamente diferente. O algo que tienes que tener en mente es que Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios siempre va a ser agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta. Si alguna vez tú tenías un plan y Dios te lo empieza a cambiar para que tú le sigas amando y le sigas sirviendo, pues tienes que descansar en que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿cómo puedo saber si es la voluntad de Dios? Checa lo que hay en tus autoridades, en casa, en tus autoridades pastorales. Checa lo que hay a tu alrededor. ¿Qué es lo que se está moviendo? ¿Qué es lo que Dios está proyectando en ese lugar? Entonces, la voluntad de Dios siempre va a ser que le ames, porque el amarle trae lo mejor para nosotros. Entonces, sea lo que sea, que estés cumpliendo tu propósito, como lo decíamos ahorita, en el trabajo, en la escuela, en la familia, estás desarrollando una actividad, pero por sobre todas las cosas, amándole, porque la voluntad de Él es que le conozcas más hasta el día que lleguemos a su presencia. Entonces, siempre yo creo que eso es muy común, que esos dos conceptos se confundan, pero el propósito es llevar a cabo algo, estar haciendo algo, usar mis dones, mis talentos, mi tiempo para hacer algo, una actividad, pero la voluntad de Él es derramar más de Él en nosotros. La voluntad de Él es que tú le ames y busquemos la manera de agradarle más y más. Y si tu pregunta era como cómo saber cuál es la voluntad de Dios ante alguna situación, porque a veces decimos, oye, yo tomé la decisión de estudiar esta carrera o de tener una relación con esta persona, ¿cómo sé si esta es la voluntad de Dios? Pues yo te recomiendo que primero, antes de tomar una decisión de andar con alguien o de escoger una carrera, que le preguntes a Dios cuál es su voluntad. Y como decíamos, se contesta más o menos con la primera: conforme buscas a Dios, vas a ir sabiendo por qué caminito es, Dios va a ir confirmando si esa es su voluntad o no. Y yo siempre también platicando con los chavos así decimos, pues si Dios te da paz, si Dios sigue abriendo puertas, si Dios va marcando que eso es lo que quiere para ti, pues va por ahí. Pero a veces esperamos a que Dios nos diga, eso es lo que quiero que hagas, y luego ya lo hacemos, pero muchas veces Dios te va hablando a través de su palabra, te va confirmando a través de tus autoridades, de tus papás, te va dando paz, y Él espera que nosotros tomemos el paso, y luego Él va a confirmar su voluntad. Pero como dice bien, si tú buscas a Dios, tú puedes estar seguro que su voluntad para tu vida es buena, agradable y perfecta. Entonces, muchas veces tenemos la duda de que, híjole, esta decisión que tomé, ¿era la voluntad de Dios? Como te digo, yo te recomiendo que antes de que tomes la decisión, le preguntes a Dios si era su voluntad, ¿verdad? Sí, también nunca pierdas de vista que Dios nunca va a violar su palabra. O sea, por ejemplo, si tú dices, es que yo quiero hacer esto, que es directamente algo que va en contra de la palabra de Dios, pues eso no es la voluntad de Dios. O sea, ni siquiera tienes que preguntarlo. Si hay algo en la Biblia y tú estás ahora sí que brincándote ese principio bíblico, si va en contra de Dios, pues no es la voluntad de Dios. Porque muchas veces queremos como preguntar si es la voluntad de Dios, ya sabemos, y casi siempre cuando me preguntan, ¿tú qué crees de...? O sea, ya sabes la respuesta, porque sabes que no hay paz en ti, porque sabes que por ahí no va, pero cuando y ahorita a lo mejor vamos a entrar en ese tema en otra pregunta, pero cuando no va conforme a la palabra de Dios, pues no es la voluntad de Dios. Acuérdate que la voluntad de Dios es siempre amarle. A lo mejor tú dices, es que no le tengo como mucho sentido, es porque estoy en la escuela, porque estoy en ese trabajo. Cuando le amamos, el propósito empieza a ser revelado. Acuérdate que estas dos van de la mano, pero la voluntad de Dios es que le ames. Ámale ahí en donde estás, ámale en tu trabajo, ama en tu escuela, con tus amigos, respeta lo que Dios te ha dado, respeta tu físico, renueva tu mente, y todo esto es la voluntad de Dios, el que tú vivas y vivas con su cuidado y vivas bajo su protección, y después que empieces a cumplir un propósito. Si ahorita tú no lo tienes claro porque dices, es que no sé qué es lo que tengo que desarrollar, ora por la decisión que vas a tomar, pero ama, adora a Dios y entrega, ahora sí que rinde tu vida a Dios, y conforme vas caminando vas cumpliendo esa voluntad, ¿no? La voluntad que es buena, es agradable, es perfecta, es que tú descubras el amor de Dios. Ok, otra pregunta. Estas son 3 preguntas en una, porque preguntaron 3 que creemos que como que se relacionan entre ellas. Y la pregunta es, bueno, las 3 preguntas son, ¿por qué siento que le fallo a los demás cuando no es así? ¿Cómo puedo dejar de compararme? ¿Y qué hago con mis problemas de autoestima? Ok, aquí yo creo que van muy de la mano las 3. ¿Por qué? Porque el autoestima, el compararme y el fallarle a los demás tiene su enfoque en alguien más que no es Dios.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita tu generación es una generación que está muy expuesta a mucha información, las redes sociales, los estándares. Antes a lo mejor el medio que presionaba un poquito más a nuestras generaciones era la televisión o las películas, pero ahorita hay mucho. Tienes el Instagram, tienes TikTok y puedes disfrutar de todo esto. Yo no estoy diciendo que tenga nada de malo, pero muchas veces eso nos aprisiona a un estándar que el mundo ha establecido y no es lo que Dios tiene para ti. Tú eres amado en las manos de Dios, tú eres amada en las manos de Dios, pero por ejemplo la autoestima es porque me siento menos. ¿Por qué? Porque te estás comparando con otra creación que Dios hizo y tiene sus habilidades, tiene sus cualidades y tú puedes decir, ay, a mí me gustaría tener lo que esa persona tiene, pero a lo mejor Dios te está llamando a otra cosa completamente diferente y entre tú más contemplas lo que no tienes, te olvidas de lo que sí tienes. Entonces el autoestima está muy basado en por qué me siento menos. A lo mejor tiene cierto sentido de que a lo mejor en casa o alguien me estuvieron diciendo ciertas cosas que me dieron y creo menos, a lo mejor sí, pero así como Gedeón en la palabra de Dios, él tenía un concepto de que era una familia muy pequeña y tenía un concepto de él, pero Dios le dijo, varón esforzado y valiente, es un guerrero, eres alguien que tiene un propósito en las manos de Dios. Entonces Gedeón tuvo que apoyarse en Dios y tuvo que renovar su mente porque su autoestima estaba herido. A lo mejor tu autoestima puede estar herido por los conceptos de que alguien cercano que nos ama nos pudo haber dicho, pero nuestro enfoque no puede estar en ellos. Trae tu corazón, permite que Dios lo sane y revele esa realidad de quien tú eres en las manos de Dios. A lo mejor pudo haber sido papá o mamá y eso pues duele muchísimo, pero también Dios es nuestro Padre Celestial, que cuando fallamos como papás, Él viene a llenar ese hueco. La comparación, porque dicen porque ¿cómo puedo evitar el compararme? Eso sí tienes que hacerlo como intencionalmente. No te puedes comparar, ¿por qué? Porque el Creador ha hecho a cada uno de nosotros de una manera única, hermosa, irrepetible y rompió el molde cuando te creó a ti. Tú puedes admirar, puedes ver, puedes decir, ay, qué padre, o puedes intentar ciertas habilidades que alguien más tiene, pero tú eres una persona única. ¿Cómo puedes evitar compararle? Tienes que detenerla. Tienes que hacerlo con la intención de decir, ok, me estoy comparando con un estándar o con otra persona, cuando a lo mejor deberemos de compararnos o luchar por ser más como Él, por tener un corazón más como el de Dios, que es decir, mi comparación que sea con Jesucristo y anhelar y buscar el que nuestro corazón sea moldeado a la obra de Jesucristo y no al estándar de alguien más. Y yo creo que es inevitable, todos en algún momento lo hemos hecho, nos hemos comparado con alguien más. A lo mejor no, es que esta persona lo explicó de una manera diferente como yo lo expliqué, pues está mejor como lo hizo esa persona. Yo creo que todo eso está bien, de repente está bien decir, oye, ¿qué puedo aprender yo de alguien más? Pero yo siento que se convierte en un problema cuando no apreciamos lo que somos, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, o sea, la creación que somos. Realmente, como hemos escuchado muchas veces, Dios nos ha hecho únicos. Entonces la comparación es inevitable, creo yo, pero no es sana. No es sana cuando tú permites que te sientas menos por compararte con alguien más. No, y siempre va a haber alguien mejor y siempre va a haber alguien peor. O sea, siempre en toda situación en la vida va a haber alguien con más y alguien con menos. Entonces, pues si te comparas con el de más, te sientes menos. Y si te comparas con el de menos, pues una forma altiva va a decir, yo soy mejor y eso tampoco está bien. Entonces, ¿cómo puedo evitar la comparación? Tengo que detenerme y más bien dicho, admirar lo que Dios me ha dado para emplearlo y usarlo. Y la última, o sea, las tres preguntas era, ¿por qué siento que le fallo a los demás o todo el tiempo le estoy fallando a los demás? O a veces siento, y a lo mejor no he hecho nada, porque tu expectativa está en recibir algo de ellos. El decir, todos somos seres humanos y a lo mejor a veces se nos olvida agradecer. O a lo mejor yo hice un trabajo, me esforcé un chorro en la escuela y el maestro dijo, muy bien, y ni lo checó. O a lo mejor tú hiciste una obra de arte considerada para ti, se lo llevaste a papá y mamá y dijo, ahí ponlo porque ahorita estoy ocupado. Entonces tenemos como la expectativa de recibir algo de los demás que solo Dios puede dar esa plenitud. A veces estamos buscando que alguien nos diga muy bien, o a veces estamos esperando que alguien diga hiciste un excelente trabajo, o eres el mejor hijo, o eres el mejor empleado, o que te pongan ahí en la pared de los mejores promedios o del empleado del mes o no sé. Y a veces el ser humano no lo va a reconocer porque todos tenemos nuestra número uno, todos venimos de una naturaleza de pecado. Entonces a lo mejor la gente está tan involucrada en otras cosas que se le pasa por alto, pero a Dios no se le pasa nada por alto. Entonces, ¿por qué a veces siento que le fallo a los demás? Porque estamos esperando algo de los demás, cuando lo que debemos de hacer es buscar de Dios esa validación, esa aceptación, y su palabra está llena de muchísimas cosas. O sea, tu diseño habla de la identidad que Dios te ha dado, tus relaciones
las circunstancias a nuestro alrededor, todo debe de ir enfocado a poder complementar nuestra identidad en Dios. Cuando yo busco mi identidad real, porque hay una identidad que nosotros nos creamos con las redes sociales o con lo que está a nuestro alrededor o comentarios que vamos adquiriendo, cuando nuestra identidad es real porque está basada en lo que Dios es y lo que Dios espera de nosotros, entonces empezamos a ser libres de creer que le fallamos a los demás, o de la comparación, o de la baja autoestima. Ahora es un proceso en el que a la hora de yo descubrir quién soy o quién Dios es o quién somos en las manos de Dios, Él empieza a restaurar esa identidad para que tú lo disfrutes. Una vez más, no te sientas mal por tener esos sentimientos, la cosa es ¿qué hago con ellos? ¿Cómo los resuelvo? ¿Cómo les busco una solución? Porque si todo el tiempo estoy pensando que soy menos o no soy lo suficiente, entonces sí podemos ahí tener un problema porque estamos haciendo como que a un lado lo que Dios es y no es, pensando que no es suficiente, ¿no? Tenemos aquí otra pregunta más. Dice, ¿qué dice la Biblia del yugo desigual? Cliente también, cliente entre los grupos de jóvenes. Pues igual primero vamos a definir qué es un yugo desigual. ¿Qué es un yugo desigual? ¿Tú cómo lo describirás? O el yugo, porque mucha gente escucha eso y no sabe. La palabra. Yo me acuerdo que a mí me explicaron cuando yo estaba en adolescentes así como que iban las vacas o no sé qué y el yugo, a ver, ¿qué es el yugo? El yugo es como pues un aparato o un instrumento que se usa para arar la tierra y se lo ponen a dos bueyes que van jalando y van haciendo un surco. Es muy importante que ambos vayan hacia el mismo camino, pues para que no se haga el surco todo mal o para, más bien dicho, para cumplir ese propósito. Ahora, el yugo mantiene a los dos animales hacia la misma dirección. ¿Qué quiere decir? Que están ellos ahora sí que amarrados y van caminando con un propósito hacia un mismo sentido. Ese es un yugo. Ahora, ¿qué dice yugo desigual? Pues básicamente quiere decir que si estás en un yugo y uno agarra para la derecha y uno agarra para la izquierda, pues te van a lastimar o no van a cumplir con el propósito o se van a dar por vencidos y decir yo ya no quiero, o se va a quebrar el yugo también. Puede ser eso también. Ok, entonces ya que sabemos más o menos qué es un yugo, imagínate cómo se vive con algo así, con una relación en la que dos personas van a un camino diferente. A veces pensamos que el yugo desigual únicamente se refiere a estar en una relación con alguien que no es cristiano. Muchas veces piensas, que no te unirás a yugo desigual. Pero realmente lo que puede suceder también es que estés en yugo desigual con alguien que es cristiano también. Entonces, tu pregunta era ¿qué dice la Biblia? Primero te voy a leer lo que dice la Biblia y luego platicamos un poquito de eso. En 2 Corintios 6, 14 y 16 dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. En otra versión dice, no se unan a yugo desigual. Dice, ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad y cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, eso es lo que dice la Biblia acerca del yugo desigual. Dice, ¿qué clase de unión puede haber entre una persona que va hacia un lado y otra persona que va a otro lado? Y la verdad es que yo he platicado también con un chorro de gente, inclusive amigas, hemos platicado acerca de eso. Y hay muchas veces que algunas amigas han dicho, no, pues ¿sabes qué? Tipo, pues yo lo quiero, tenemos una relación súper padre, me quiere, me respeta, pero en una situación pasaron años y luego esa persona dijo, híjole, es que desde el momento en el que empezamos esto, yo no me puse a pensar en que a la hora de criar a nuestros hijos íbamos a pensar diferente. Él quiere que los bauticemos por la iglesia católica y yo quiero que no sé, vayan a la escuelita de niños aquí en iglesia, Monterrey Kids, no sé. Y a la hora de tomar decisiones que realmente van a impactar sus matrimonios, sus vidas, el yugo va a estar, es que yo quiero ir para acá y yo quiero ir para acá, y como dice Abiel, se va a terminar rompiendo, o a lo mejor van a seguir para el mismo camino, pero uno de ellos no va a estar contento con eso. Entonces es súper importante nada más imaginarte cómo se vive con alguien así, cómo se vive con alguien que, tú jalas para acá, yo jalo para acá. Sí, la verdad, la Biblia en su inmensa sabiduría nos está dando el mejor de los consejos, el poder caminar hacia un mismo destino con el mismo propósito. Yo me imagino también como el juego ese de la cuerda, ¿no? Que tienes que jalan de un lado y jalan del otro. ¿Quién va a ganar? El que es más fuerte, o se puede romper la cuerda. Entonces ahí tenemos que tener cuidado, porque el yugo desigual tú puedes decir, es que ahorita todo es chalalala y todo está hermoso, las cosas van a cambiar, pero cuando el yugo es desigual, alguien va a terminar de jalar más fuerte y el otro se lo va a llevar al otro ahora sí que
sin querer queriendo, o se puede romper esa relación y obviamente al romperse esa relación pues tiene consecuencias mayores. Ahora siempre, ahorita que hablábamos de la voluntad, siempre queremos que nos digan que si es la voluntad de Dios porque están enamorados, ilusionados o lo que sea. Sin embargo, tenemos que pensar a futuro. Que cómo vamos a edificar, porque vas a empezar una propia familia, cómo la vas a edificar, qué es lo que van a inculcar, qué es lo que van a querer y todo eso, que al final de cuentas la palabra de Dios nos está diciendo ahí, hey, no te unas a yugo desigual. ¿Por qué? Porque eso son problemas gratis, ¿no? O sea, son el no ir caminando hacia un mismo propósito. Sí. Y como les digo, el yugo desigual no nada más significa que estás en una relación con alguien que no es cristiano. Puede haber un yugo desigual dentro de una relación de dos cristianos. Y se escucha así como que raro, pero realmente, como les digo, platicando con gente que lo ha vivido, pues sí, o sea, dentro de a lo mejor los dos están sirviendo a Dios, los dos son parte de identidad, los dos son parte del no sé, los dos tienen una relación con Dios, puede haber un yugo desigual. ¿Por qué? Porque una persona tiene metas diferentes, o esa persona te está haciendo a ti pecar también, tiene una mentalidad diferente acerca de cómo se debe llevar a cabo la relación. Y una frase que escuché que me gustó mucho es que dice que puedes estar enamorado de alguien que te está haciendo pecar, pero amar más a Dios y dejar a esa persona por amor a Dios. Porque a lo mejor tú puedes decir, no estamos en un yugo desigual, los dos somos cristianos, pero si esa persona te está haciendo pecar, te está haciendo alejarte a Dios, tú tienes que decidir a quién vas a amar más, a quién quieres agradar, a esa persona que te está jalando hacia algo que te va a alejar de Dios o a Dios, ¿verdad? Sí, siempre en una relación es muy, muy importante el que tú puedas saber que esa persona tiene que amar a Dios principalmente. Y después, obviamente, disfrutar del amor de Dios como pareja, ¿no? Pero si esa persona de repente cambia toda su perspectiva a nada más a la otra persona, ahí estamos poniendo toda como que nuestra esperanza en una persona que nos va a fallar porque es un ser humano como cualquier otro. Entonces sí, número uno, que ame a Dios por sobre todas las cosas para que ese mismo amor que Dios nos da lo podamos compartir en pareja. Ok, y otra pregunta es, ¿qué pasa cuando no siento una conexión con la predicación o cuando siento que no puedo sentir la presencia de Dios? Yo esta pregunta cuando la leí, lo primero que se me vino a la mente, y la verdad es que no sé exactamente de qué manera la hayan realizado, pero me da la impresión de algo emocional. El decir, ¿qué pasa cuando no siento una conexión? O qué pasa para sentir la presencia de Dios. Quiero que sepas que número uno, Dios está en todas partes. Y una predicación no es mejor porque me hizo llorar mares como la que no me hizo llorar mares, ¿no? Somos seres emocionales, vivimos con nuestras emociones, a veces estamos muy contentos, a veces no, a veces somos más sensibles y a veces somos más duros. Sin embargo, la conexión con la prédica, como decía la pregunta, no se basa en algo emocional. La conexión viene en poder meditar en la palabra de Dios. Igual, ¿cómo puedo sentir de nuevo la presencia de Dios? La presencia de Dios está contigo todo el tiempo. Número uno, puedes analizar si a lo mejor hay pecado en la vida, en tu vida, en tu día a día, para quitarlo de ahí y poder ahora sí que tener un encuentro con el Padre una vez más, pidiendo perdón, reconociendo que le necesitamos. Pero también es mucho de perspectiva. Es perspectiva y enfoque. En Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 8 está la historia de Eliseo y el siervo, y hace un par de días me tocó compartir de esto, y tenemos que reenfocarnos. Dice que estaban peleándose y el siervo estaba muy preocupado y le dijo oró a Eliseo a Dios y le dijo que abra sus ojos para que vea lo que tú estás haciendo. Dice que carros estaban ahí a caballo, estaban peleando por ellos. Pero eso, al principio el siervo no lo podía ver, y Eliseo no oró que se acabara la guerra. No le dijo, ¿sabes qué? Que se acabe la guerra porque se está muy mortificado, sino le dijo, permite ver lo que estoy haciendo. Permite ver lo que Dios está haciendo, permite que el siervo pueda ver lo que está pasando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que tener la perspectiva y el enfoque de qué es lo que está haciendo Dios, de quién es Dios, de la realidad de su presencia. Entonces, ¿cómo puedo sentir una conexión? Una vez más con la prédica, fíjate en qué te estás enfocando. Porque si nada más me enfoco en, no, pues es que esta predicación no me hizo llorar, no quiere decir que haya sido menos efectiva. La palabra de Dios es efectiva todo el tiempo. Más bien voy a tomar ese versículo, o voy a tomar de la predicación, en qué puedo meditar, qué es lo que puedo enfocarme, la perspectiva. También Mateo capítulo 14, está ahí la escena donde están los discípulos en la barca y ven a Jesús caminar sobre el mar y se asustan y dicen, es un fantasma. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya. Y empieza a caminar
pero dice que cuando se enfocó en la tormenta se hundió y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué quiere decir? Que el enfoque pasó de estar con Jesús a estar en la tormenta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos enfocamos? Si me enfoco o si califico un mensaje o la presencia de Dios por emociones, nuestras emociones cambian todos los días. Acabamos de hablar de que hay días en los que nos sentimos tristes y no sabemos ni por qué. Sí. O días que estamos muy felices y todo es buenos días, alegría, y buenos días al amor y a los vecinos y a todo. Y luego de repente hay un día en que no quieres saber nada. Entonces no podemos basar nuestra relación con Dios en algo emocional. Sí somos seres emocionales, sí es una realidad que a veces hay mensajes que tocan fibras un poquito más sensibles, pero no quiere decir que la efectividad o la realidad de la presencia de Dios esté cuando ese emocionalismo existe. ¿Cómo puedes entonces tener una conexión con la prédica? Medita, agarra algo de ahí, que tú digas, esto es lo que me voy a quedar, piensa en él, cómo lo puedes aplicar, qué es lo que Dios te dice. ¿Cómo puedes sentir la presencia de Dios? Date cuenta a tu alrededor, Dios está trabajando todo el tiempo. Cuenta tus bendiciones, cuenta lo que Dios te está haciendo. Y la verdad también es que Dios siempre nos está hablando. Aún a través de esa predicación que tú crees que no era para ti, que tú dices, este tema como que no tiene nada que ver con lo que yo estoy viviendo el día de hoy, ahí también Dios te quiere hablar. Sí, es el enfoque, es lo que decía ahorita, enfócate en algo que Dios te quiere hablar, tómalo, hazlo tuyo y ve la manera en la que lo puedas practicar. Es muy importante el que tú sepas que la presencia de Dios está todo el tiempo con nosotros y hay días a lo mejor en los que cuesta un poco más trabajo enfocarnos, días que son un poquito más complicados y que dices, híjole, todo me ha salido súper mal, ha sido un día bien difícil y cuesta un poco más de trabajo enfocarnos, y hay días en los que dices tú, ay, mira, Dios hizo esto y me cuidó de esto y me habló esto y en su palabra. Sin embargo, el tener una relación con Él hace que a lo mejor esos días difíciles, aún en esos días podamos anclarnos de su palabra, meditar en su palabra y esforzarnos y ser valientes para poder enfrentar a lo mejor ese día complicado. Pero Dios la presencia de Dios está contigo todo el tiempo. Es importante que tu enfoque esté de la tormenta hacia Jesús. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida hoy y cada día? Bueno, estas son algunas de las preguntas que recibimos a través de Instagram. La verdad es que fue un gran número y nos pudiéramos quedar aquí platicando toda la tarde, ¿no? Pero y yo sé que está padre. Vamos a ver la manera en poderlas contestar, ya sea con algún otro video o a lo mejor a través de Instagram. Síguenos en nuestras redes sociales para poder tener ahí un poquito de interacción y a lo mejor hacemos una sesión de preguntas y respuestas ahí que puedan estar recibiendo la respuesta un poquito más rápido. La verdad es que nos encantó la idea de recibir todas sus dudas y espero que podamos solucionar algunas de ellas, pero la verdad es que más de lo que nosotros podamos decir, la palabra de Dios, lo que Dios dice en la Biblia, lo que Dios habla a través de su palabra es lo que tú necesitas. Y queremos ahora sí que invitarte a establecer una relación con Dios hoy y siempre. Sí, totalmente de acuerdo, definitivamente la respuesta únicamente la vamos a encontrar en Dios, pero pues nos encantó como quiera de cierta manera haber sentido que estamos cerca de ustedes al contestarles estas preguntas. Saben que los queremos, que los extrañamos, que extrañamos sábado podernos juntar, pero sabemos que a través de esto podemos estar, es una manera de estar cerca de ustedes. Y recuerda que te esperamos cada primer sábado del mes en nuestras reuniones presenciales, y recuerda que los días que no nos juntamos aquí estaremos subiendo a través de YouTube, Facebook e Instagram TV este tipo de videos como para sentir que estamos un poquito cerca, que tú sigas recibiendo, que tú sigas creciendo, es lo que más nos importa en este tiempo, que sigas conectado con lo que Dios está haciendo a través de identidad. Yo sé que Dios te quiere hablar y pues bueno, estate al pendiente de las redes sociales. Estamos en Instagram, YouTube, acabamos de abrir nuestro nuevo perfil de TikTok, entonces también ahí síguenos, sabemos que va a haber cosas divertidas, padres, que vas a poder compartir con los demás también. Sí, hay muchas maneras de seguir conectados, así es que bueno, esperamos ahí que nos sigas en las redes sociales y esperamos verte pronto en nuestra próxima reunión presencial. Nos vemos, Dios te bendiga.